Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edison Cari, estudiante de electrónica y automoción industrial. El tema que voy a exponer es accionamiento mecánico en evaporadores de película agitada y sistemas de tanque, correspondientes al curso de procesos y operaciones industriales. En esta exposición voy a mostrar cómo se dimensiona paso a paso el motor y las protecciones eléctricas de un agitador industrial a partir de la viscosidad del producto que se está concentrando. Voy a organizar la exposición en 6 partes. Primero una introducción al problema, luego el marco teórico del equipo, después los cálculos mecánicos, Reynolds, números de potencia y torque, seguido de los cálculos eléctricos, potencia del motor y protecciones, luego las aplicaciones reales en la industria y cierro con las conclusiones. En la concentración de jugos, extractos y otros fluidos viscosos se usa un evaporador de tanque agitado. Este equipo retira agua del producto mediante calor, mientras un agitador mecánico mueve el fluido para uniformizar la temperatura y evitar que se queme o se cristalice sobre las paredes calientes. El punto central de mi exposición es este. El desempeño térmico del equipo depende completamente de que el accionamiento electromecánico esté bien dimensionado. Si el motor y el motorreductor no logran vencer el torque real que impone el fluido, el producto se sobrecalienta en zonas muertas del tanque y cae la eficiencia energética de toda la planta. Por eso es tan importante hacer este cálculo correctamente y no simplemente sobredimensionar por si acaso, porque eso también encarece al equipo y desperdicia demasiada energía. Este es un evaporador de tanque con agitador de ancla, también llamado de película agitada. Su funcionamiento es el siguiente. Un motorreductor hace girar un eje central que tiene paletas, puede ser un ancla, una hélice o una cinta helicoidal, muy cerca de la pared del tanque, que está calefaccionada por una chaqueta de vapor. El fluido absorbe el calor que viene de esa chaqueta de vapor y el agitador va renovando constantemente la capa del producto en contacto con la pared caliente. Esto evita que se formen puntos calientes donde el producto se queme o se pegue. Los componentes electromecánicos clave que voy a dimensionar en esta exposición son el motor eléctrico trifásico, el motorreductor que reduce las RPM y aumenta el torque, el eje con el agitador y finalmente el variador de frecuencia, junto con las protecciones eléctricas. Bueno, ahora veamos lo que es el régimen de mezclado. Antes de calcular la potencia, hay que saber en qué régimen de flujo está trabajando el agitador. Esto es muy importante, ya que la fórmula que se usa depende de eso. En fluidos muy viscosos, como jarabes, pulpas o extractos concentrados, el mezclado ocurre casi siempre en régimen laminar. Esto quiere decir que obtiene un número de agitación de Reynolds menor a 100 aproximadamente cuando se usan agitadores tipo ancla. Este número de Reynolds se calcula con esta fórmula. R es igual a P, que es la densidad, N la viscosidad, D es el diámetro del agitador y P la viscosidad aparente. También una vez que ya se sabe el régimen, en este caso es laminar, calculo el número de potencia con esta segunda fórmula, que vendría a ser que NP es igual a KP, una constante que depende del tipo de agitador, dividido entre el número de Reynolds que acabamos de calcular. Como se puede apreciar en el cuadro de la derecha, existen tres regímenes en los que actúa este fluido. El primero sería el laminar, de transición y turbulento, y cada uno se aplica a distintos tipos de agitadores.
En nuestro caso, al trabajar con un producto muy viscoso y un objetador de ancla, estamos claramente en el régimen laminar. Ahora voy a presentar el caso de estudio que voy a resolver. Esta vez se trata de un tanque agitador usado para concentrar pulpa de fruta. Con un agitador tipo ancla calentado por una chaqueta de vapor. Los datos de diseño que voy a usar son los siguientes. El diámetro del agitador es de 0,60 metros. La velocidad de giro es de 45 revoluciones por minuto, que equivale a 75 revoluciones por segundo. La densidad del producto es de 1150 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad aparente es de 8 pascal segundo, que es un valor bastante alto, típico de una pulpa concentrada. También voy a considerar una constante de potencia de 320 por el agitador de ancla, una eficiencia mecánica de 3 de transmisión del 90% con pérdidas en sellos y rodamientos, una eficiencia del motor eléctrico del 88% y un factor de servicio o seguridad de 1.20 para cubrir el arranque en frío del producto. Bueno, con estos datos ya se puede empezar el cálculo. El primer paso sería el número de Reynolds. Reemplazando los valores se obtiene 1150 multiplicado por 0.75 multiplicado por 0.60 al cuadrado. Todo esto dividido entre 8. El resultado es un Reynolds de aproximadamente 38.8, lo que confirma que efectivamente estamos en el régimen laminar. El paso 2 es el número de potencia. Divido la constante Kp, que es 320, entre el Reynolds que acabo de calcular, 38.8, y obtengo un número de potencia de aproximadamente 8.25. En el tercer paso, y aquí ya calculo la potencia mecánica de agitación con la fórmula P es igual a Np multiplicado por N al cubo por D al cubo. Es decir, se reemplaza 8.25 por 1150 por 0.75 al cubo por 0.60 a la quinta. Esto me da un resultado aproximadamente de 311.2 watts, es decir, 0.311 kilowatts de potencia mecánica que se necesita en el eje del agitador para vencer la resistencia de fluido. Ahora bien, la potencia por sí sola no me dice cómo seleccionar el motor reductor. Para eso necesito el torque, porque es la variable crítica. El motor reductor debe ser capaz de vencer la resistencia viscosa del producto durante todo el ciclo, incluyendo el momento más exigente, que es el arranque en frío. El torque se calcula con esta fórmula. T es igual a P dividido entre 2 pi por N, reemplazando 311.2 dividido entre 2 pi por 0.75, que es 4.712. El resultado es un torque de aproximadamente 66 Nm. Entonces, en resumen, tenemos una velocidad de giro de 45 rpm, un torque en el eje de 66 Nm y una potencia mecánica de 311 watts. Estos tres valores son los que voy a usar para seleccionar el motor eléctrico. Pasando ya al cálculo eléctrico, tengo que ir de la potencia mecánica en el eje agitador hasta la potencia eléctrica que debe entregar el motor, considerando todas las pérdidas del sistema. El primer paso sería calcular la potencia en el eje considerando las pérdidas mecánicas del tren de transmisión con una eficiencia del 90%. Divido entonces 311.2 entre 0.90 y obtengo aproximadamente 345.8 watts. El segundo paso se calcula la potencia eléctrica. Dividiendo esos 345.8 watts entre la eficiencia del motor, que es 88%. Esto me da aproximadamente 393 watts. En el tercer paso se aplica el factor de seguridad de 1.20 para cubrir el arranque en frío y se obtiene una potencia final de aproximadamente 471.6 watts. Con este resultado selecciono el motor comercial. El estándar inmediatamente superior disponible en el mercado es un motor trifásico normalizado de 0.75 caballos de fuerza, que equivale a 0.56 kilowatts. Este motor me da el margen suficiente para el arranque exigente del producto viscoso. Una vez seleccionado el motor, tengo que dimensionar sus protecciones eléctricas y para eso calculo la corriente nominal a plena carga, con la fórmula 1 es igual a P dividido entre raíz de 3 por V, por el coseno de phi.
reemplazando con la potencia de motor 560 watts, un voltaje de 220 voltios trifásico y un factor de potencia de 0.80, obtengo una corriente de aproximadamente 1.84 amperios. Con esta corriente dimensiono tres elementos de protección. Primero, el guardamotor o relé térmico, que se ajusta a 1.25 veces la corriente nominal, es decir, a unos 2.3 amperios. Segundo, el contactor trifásico, que debe tener una corriente nominal de al menos 9 amperios para tener margen en el arranque. Y tercero, el variador de frecuencia, que debe estar dimensionado para 0.75 caballos de fuerza a 220 voltios trifásicos, y que además permita controlar la rampa de arranque en frío del producto. Quiero aclarar que estos valores de referencia académica en una planta real siempre se debe verificar con la blanca característica del motor comercial y con la norma eléctrica vigente. Aquí les presento un resumen de todos los resultados obtenidos. Un número de Reynolds de 38.8 en régimen laminar, un número de potencia de 8.25, una potencia mecánica en el eje de 311.2 watts, un torque de 66 Nm, una potencia eléctrica requerida de 393 watts, una potencia de motor con factor de seguridad de 4.71.6 watts, el motor comercial seleccionado es de 0.75 caballos de fuerza, una corriente nominal de 1.84 amperios y un ajuste de guardamotor de 2.3 amperios. Con esta tabla queda resumida toda la cadena de cálculo, desde el dato de viscosidad de producto hasta la posición eléctrica final. Bueno, ahora, este tipo de dimensionamiento no es solo un ejercicio académico, sino que se aplica en varias industrias reales. En la industria alimentaria se usa para la concentración de jugos, pulpas y extractos de fruta, mermeladas y salsas. En un torque insuficiente literalmente quema el producto contra la pared caliente del tanque. En la industria farmacéutica, sin embargo, se aplica en la evaporación de soluciones y jarabes, bajo condiciones muy controladas de temperatura, viscosidad y velocidad de agitación. Todo esto, claro, vigilado por una normativa sanitaria. Y en la industria química se usa en la concentración de resinas, adhesivos y polímeros viscosos, donde el motor reductor debe soportar variaciones grandes de viscosidad a lo largo del proceso. Para cerrar, quiero destacar 4 conclusiones de este trabajo. Primero, el torque real de un agitador viscoso, que en nuestro caso fue de aproximadamente 66 Nm, y no solamente la potencia es el parámetro que realmente gobierna la selección del motor reductor. Segundo, un cálculo mecánico eléctrico completo siguiendo la secuencia Reynolds, número de potencia, potencia mecánica, torque y potencia eléctrica, evita el sobredimensionamiento innecesario y el consumo excesivo de energía. Tercero, las protecciones eléctricas, guardamotor, contactor y variador de frecuencia deben calcularse a partir de la corriente real del motor ya seleccionado y nunca de forma arbitraria o por costumbre. Y cuarto, un accionamiento bien dimensionado impacta directamente en la eficiencia energética de la planta y en la calidad final del producto concentrado. Con esto concluyo mi exposición sobre el accionamiento mecánico en evaporadores de película agitada. Muchas gracias.